de la salud y el deporte estamos trabajando en un proyecto que une la ley eh, a favor para poder ejecutar algunos recursos de la diabetes, pero también la estamos unificando en un proyecto que también es obedeciendo este principio de economía procesal, obedeciendo a la necesidad inmediata de los ecuatorianos. Estamos uniendo esta ley junto con otra ley que también trata acerca de la obesidad para poder tratarla en el Pleno las próximas semanas, ¿no? Ese es el trabajo de la comisión que ha venido trabajando estos últimas semanas. Hemos aprobado leyes importantes, como por ejemplo acerca de la prevención del cáncer. Y sí, por supuesto, es nuestro trabajo legislativo aprobar leyes, pero también fiscalizar. Y en esa tarea fiscalizadora hemos estado fiscalizando sobre todo la ejecución presupuestaria del gobierno en materia de salud y deporte, en materia de salud con los hospitales que necesitan abastecimiento, necesitan medicinas, necesitan los recursos odontológicos, de laboratorio, para que la gente pueda acceder a este servicio social que es de primera necesidad, ¿no? ¿Y quién es lo que han señalado a quienes han llamado a ustedes a la asamblea para que responda sobre el tema de la salud? Bueno, nos hemos reunido como representantes del pueblo, con varios gremios del sector de la salud, pero también nos hemos reunido con algunas autoridades para poder, más que reunirnos a planificar, sino a pedirle cuentas, porque nosotros estamos en la posición del representante del pueblo ecuatoriano y necesitamos que haya una rendición de cuentas oportuna. En esa rendición de cuentas, naturalmente, miren, y dicho sea de paso, perdón que lo diga así, entre paréntesis, eh, este periodo, abril y mayo, bueno, desde febrero empezó, pero estamos en la etapa de rendición de cuentas en abril pasado, donde los asambleístas, sobre todo de gobiernistas, ¿no? De ADN y de la comisión también, dicen unas maravillas que han hecho. Dicen unas cosas que realmente se han reunido con todo el mundo y prácticamente lo que nos dan a entender es que la salud está absolutamente bien. Pero por supuesto hay un contraste con la rendición de cuentas de aquellos asambleístas que hacemos oposición a la altura de este gobierno, que nos da cuenta que realmente la salud está abandonada. Y está abandonada, ¿por qué? Porque sí, bien es cierto, podemos hacer un primer trabajo dentro de aprobando las leyes, pero el país no solamente come y necesita las leyes, es el marco jurídico por el cual el gobierno y las funciones del Estado tienen que trabajar, pero no es suficiente. Es necesario, por supuesto, la fiscalización para poder poner presión al gobierno para que ejecute los presupuestos, sobre todo lo que tiene que ver con el plan anual de inversión, pero también se necesita, y aquí sí me quisiera también poder conversar con esto, porque se necesita voluntad política, ¿no? Por parte del Ejecutivo, quien es que ejecuta los presupuestos del Estado. Eso por una parte. Por otra parte, decirle a la ciudadanía que aparte del trabajo que hemos venido haciendo, estamos haciendo también un trabajo a propósito de informar a la ciudadanía. Hemos tratado de que este movimiento político, que es la Revolución Ciudadana, pueda estar mucho más cerca. Hemos desarrollado asambleas no solamente con nuestros militantes, sino también con la gente que necesita ser escuchada, a las afueras de los hospitales, las personas, no solamente los gremios y representantes de la salud, sino también la gente que nos dice, oiga, necesitamos contarles cuáles son nuestras necesidades inmediatas, no para hacer una suerte de oposición al gobierno sin sentido, sino para poder decirle, oiga, esto es lo que necesita el país, y es de conocimiento público, por supuesto, que la salud está en el abandono. Y nosotros estamos haciendo en el primer momento una suerte de fiscalización para aportar a que el Ejecutivo pueda eh, asignar estos, no solamente asignar estos presupuestos, sino también ejecutarlos. Y allí sí me gustaría, en otro momento, en otro espacio, en esta misma entrevista, hablar un poco, porque usted hablar un poco acerca de esto, ¿no? De qué es lo que pasa y cuáles son como que las posibles cosas que estarían pasando para que vivamos esta crisis no solamente en salud, sino esta crisis generalizada, porque la gente ve el qué. Y la gente sabe qué es lo que está pasando, sabe que hay un abandono, pero no sabe el por qué exactamente. En mi opinión, creo que tiene una idea, pero en vista de los muchos relatos que se posicionan desde distintas tiendas políticas, sobre todo la gobernista, la gente a veces se confunde y no logra entender por qué es que están pasando estas cosas, por qué es que hay desabastecimiento, por qué es que hay esta crisis multidimensional.
8, 10 minutos. La oposición, hasta qué punto es bueno, asambleísta Íñiguez? Porque si bien es cierto, la oposición debería hacerle un frente a que se resuelvan esos problemas, De pero acuerdo. lamentablemente, como usted yo le decía al inicio de la entrevista, la salud es el tema apegado a la seguridad, apegado al desempleo, uno de los más fuertes que tenemos en la actualidad. Y clave es lo que circula en las redes sociales. Videos de la misma familia llevando ventiladores porque los aire acondicionados no sirven. Las familias quejándose porque no hay medicinas básicas. Peor las que son tratadas para enfermedades catastróficas. Pero ¿hasta qué punto es bien la oposición para buscarle solución a este problema, Por supuesto. asambleísta? Gracias, Lizeth, por tu pregunta, porque me parece que es neurálgica en el sentido en el que la oposición debe estar en función de una propositiva. No es una oposición solamente al gobierno sin ningún sustento, sino que nosotros como Revolución Ciudadana, que estamos, es más, gozamos de la experiencia de haber sido gobierno y de haber tenido resultados en estos distintos niveles, tenemos una propositiva frente a esto. Pero antes de la propositiva tenemos también un diagnóstico que creemos que al final del día, si no se resuelve esto primero, muy difícilmente va a cambiar lo otro. Nosotros nos podríamos, desde la primera función del Estado, establecer un trabajo denodado, haciendo miles y miles de leyes, pero si no hay voluntad política, esto no va a cambiar. Y permítame ser lo más crudo que pueda, porque la gente necesita verdad. Cuando usted me decía, me preguntaba qué es lo que se tiene que hacer. Primero, el diagnóstico, un diagnóstico original. Y en mi opinión, el diagnóstico para mí se divide en dos cosas. Primero, el abandono estatal del gobierno frente al pueblo. Y este abandono puede ser por dos cosas. Puede ser o por inoperancia, por mediocridad, porque no están en la altura de la capacidad que necesitan las carteras del Estado o incluso el mismo presidente. Y puede ser también por voluntad de establecer un sistema que beneficie solamente un círculo pequeño, que puede ser o por inoperancia o por voluntad, pero esa voluntad ya está enmarcada en beneficiar solamente a un grupo de la sociedad, incluyendo obviamente a las personas que están gobernando. Y esto también desprendería dos cosas, ¿no? Perdón, tres cosas. Esta inoperancia, fracaso en la lucha contra el crimen organizado, que es que lo que vemos todos los días, el gobierno nos ha pedido herramientas, se las hemos dado en el IVA, en la consulta popular penúltima que dice que ganó por goleada, donde abocaba esta militarización de las calles, en la subida, pues se le ha quitado el subsidio de los combustibles, ha tenido las herramientas económicas de recaudación para poder establecer al menos un plan acerca para batallar la inseguridad. ¿Y qué nos devuelve el Ejecutivo? ¿Qué nos devuelve Daniel Noboa? Nos devuelve sangre. En el 2025, esto es de conocimiento público, fuimos el país más violento de la región. Fuimos son 50.9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esta cifra se multiplica por 10 a la cifra que dejó la Revolución Ciudadana, que es de 5,8 muertes por cada 10.000 habitantes, y obviamente obedece a esto primero, que es el abandono estatal, sea por mediocridad o por voluntad política. En el segundo, estamos viendo un estancamiento económico, lo leemos en todas, a pesar del relato que se intenta imponer desde el gobierno, hay que leer las cifras en contexto. Y obviamente saliendo de una recesión en el 2024, el 2025 se pinta como un crecimiento económico brutal, más allá, arriba del 3%, pero es la primera recuperación pues, del 2024 que es normal, pero eso no se traduce en la calidad de vida de los ecuatorianos. Y por último, vivimos una precariedad estructural y esa precariedad estructural se ve en los servicios de salud, en los servicios de educación, en los servicios que el Estado debería tener una presencia mucho más fuerte, y a los gobiernos subnacionales, que son los que están haciendo el papel del gobierno, les está poniendo una soga al cuello para que ellos no puedan, les está quitando el oxígeno para que no puedan, a través de la ley del COTAD, para que no puedan ellos suplir. Es decir, el gobierno no le interesa hacer, pero tampoco le interesa que los gobiernos subnacionales hagan, porque estarían eclipsando la poca o nula gestión que ofrece el gobierno nacional a sus mandantes. Y por segunda parte, en mi opinión, para terminar este diagnóstico, vivimos un estado de persecución. No solamente contra un movimiento político, mucho ojo, quiero que la ciudadanía esté claro en esto. Por supuesto que vienen en contra de los correístas en primer lugar, porque es el movimiento de oposición más grande. Pero no solo este gobierno y este régimen ha demostrado
que no solamente le interesa callar a los correístas, sino a toda voz crítica que se pueda levantar. Podemos ver una metodología en los medios de comunicación, como, sobre todo los digitales, cómo los compran, les quitan la audiencia, los vacían de contenido y tienen que cerrar. Es una de las metodologías que está trabajando el gobierno a nivel de medios, a nivel de otros partidos políticos. Obviamente es un primer diagnóstico con el que podemos trabajar y decir, ok, partimos de este diagnóstico, podemos ofrecer esto a la ciudadanía. Oye, asambleísta, pero hay que ser sincero con la ciudadanía. ¿En el gobierno del señor Rafael Correa se persiguió o no los medios de comunicación? ¿Crearon o no una ley mordaz? Ahora que usted dice que en este gobierno de persecución, yo veo que hacemos un ejercicio libre, la ciudadanía, no hay periodistas perseguidos, no hay periodistas encarcelados, no hay medios apagados, como ocurrió en el gobierno del señor Rafael Correa. Entonces, en ese marco, explíqueme, ¿bajo qué circunstancias ustedes hablan de que hay una persecución, de que hay se está coartando la libertad de expresión en ese marco, a nivel de medios de comunicación? Digo yo como medio de comunicación, frente a lo que vivimos en el gobierno del señor Rafael Correa, que es de dominio público. Bueno, como usted dice, ¿no? Explíqueme, ¿cuál medio ha sido cerrado? ¿Qué periodista ha sido perseguido, encarcelado? Pero por supuesto, ver, empezando por uno de los periodistas más críticos, incluso del mismo correísmo, que es Anderson Boscan, que está exiliado, no solamente por, si no hubiera persecución en este gobierno, ya estuviera retornado el señor Boscan, más allá que nos caiga como nos caiga. Pero sigue siendo periodismo el señor Boscan. Pero por supuesto, pero a distancia, pero no está pues. acá porque está involucrado en un acto que está siendo investigado, pues. Pero, Javier, ya eso son perspicacias, ¿no? O sea, al final del día, no solamente es el señor Boscan, hay medios que, por ejemplo, La Posta, hay medios que... La Posta sigue trabajando, sigue funcionando, sigue informando. Bueno, yo había leído... No ha sido cerrado, yo no veo que bueno, yo había leído una noticia que ya que están despidiéndose. De hecho, sacaron un comunicado, de pronto y me estoy equivocando. De propietario, sí, pero no es que han sido cerrados estos medios. Tal vez deberíamos actualizar la información en ese sentido. Yo hace una semana o 2 semanas vi ya una publicación de cerrar, pero no solamente es el único. Han comprado El Universo, le han cambiado la línea, editorial. ¿Pero cuál es el problema? Que alguien compre un paquete accionario, como lo dicen ahora de Coavisa. Porque es de conocimiento público, Eso Javier, y no nos podemos... Eso es persecución. No es persecución, es Entonces, callar la voz crítica de las personas que se quieren meter... El Universo sigue informando. Sí, estimado Javier, sigue informando, pero ha cambiado la línea... Se ha cortado la libertad de expresión, de que hay persecución en medios. Pero aquí está El Universo. Pero es que escúcheme, perdón que hagamos esta... Es que hay que ser claros en esa línea. Yo le entiendo. Más allá de la posición que usted tenga con el gobierno, que no les cae bien y que... No es que no nos cae bien, es que los hechos están ahí, son de dominio público. La gente probablemente pueda ser engañada durante un poco tiempo, pero lo que usted me dice, por supuesto no vamos a vivir una dictadura como vivíamos hace décadas. Hoy hay una dictadura sofisticada, pero por supuesto... Es un asambleísta que diga que estamos en una dictadura hoy. Pero ¿Cómo funciona un país cuando hay una pero dictadura? No una dictadura común, permítame explicarle. La dictadura sofisticada, donde se van, es una dictadura blanda. Ya no se dan esos golpes militares, ya ahora... Como usted dice, ¿no? Por supuesto, estamos haciendo opinión, pero esa opinión, cada vez hay más medios que a través de la pauta digital del gobierno se pintan como portales de información y realmente son medios de bolsillo del gobierno. Pero no solamente eso, usted me decía en qué otros medios se ha perseguido. Por ejemplo, el diario Expreso, La Extra, está siendo perseguido y ellos han denunciado esto. ¿Dónde está el diario Expreso? Pero ¿dónde está la solidaridad periodística, estimado Javier? Cuando ellos están denunciando esto y nosotros decimos solamente siguen informando a pesar de lo que está viviendo. Porque es un tema de acciones entre familias, de lo que conocemos, el diario Expreso, el diario Extra. Bueno, ellos han dicho otra cosa, por cierto. Pero más allá de eso, yo respeto mucho su postura. No, sin embargo, yo creo... Porque, o sea, usted está hablando, estamos hablando y no hay un medio que haya sido cerrado en este gobierno, que yo conozca. Bueno, pero es que ya... Y muéstrenme un medio que haya sido cerrado en el gobierno del señor Rafael Correa. Muchísimos, pues. Muchísimos. Yo como periodista fui llamado a la Supercon. Pero medio cerrado. Te está hablando de medio cerrado. Medio cerrado tuvieron en Loja, Cotel y algunos otros medios que no me recuerdo en este momento, pero le puedo dar a usted el nombre de algunos medios que fueron cerrados. Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual. Podríamos hablar de este tema sin ningún problema y podríamos hacer una suerte de comparación, no para compararse con lo malo, no para decir, oye, ¿quién hizo esto de aquí y qué es lo que está mal? Sino para decir, ok, ¿cuál es la salida? Porque 2 errores no hacen un acierto. Al menos es lo que yo creo. Yo no estoy seguro
y no le valido lo que usted me dice, de que en el gobierno de Rafael Correa sí se persiguió a la prensa y ahora no. ¿Cómo? Yo Si fue evidente. no le puedo dar esa premisa. Crearon hasta una ley mordaza que se le llamó, que Lenín Moreno vino y tiró abajo esa ley.